Invitamos a la doctora Xiomara San Clemente entonces a su presentación. Ella es, repito, la directora de Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de la ministra Beatriz Uribe, del viceministro Carlos Castaño y de la alta consejera Sandra Besudo. Vamos a hacerles una breve presentación de cómo el Ministerio y la Dirección de Ecosistemas está viendo el tema de gestión de bosques en el marco del Año Internacional de los Bosques y su aproximación desde la visión ecosistémica que está planteando Brigitte y de biodiversidad. Bueno, para nosotros la concepción del bosque natural la estamos haciendo a partir de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Y aquí es importante empezar a hacer algunos cambios de paradigma. El bosque no es solamente madera. Hay mucha gente y muchas entidades y muchas aproximaciones al bosque pensando que son solamente madera. Los servicios ecosistémicos de soporte, de aprovisionamiento, de regulación y culturales, todos ellos los presta el bosque. La madera es solamente una de las posibilidades que tenemos de servicios de aprovisionamiento, pero los servicios de regulación, control de plagas, como nos lo presentó el profesor en la presentación de la mañana, el tema de dispersión de semillas o control de erosión, los servicios espirituales o recreacionales son servicios ecosistémicos que presta el bosque y que es necesario empezar a valorar y a considerar. Bajo esto vamos a presentarles el marco general de gestión. Bueno, Brigitte ya lo mencionó, 61 millones de hectáreas de bosque natural, de eso 43 millones de hectáreas de reservas de ley segunda tienen bosque, y aquí hay un cambio de paradigma también. Se piensa que reservas forestales es igual a árboles, y aquí lo que se está hablando es de la vocación de uso del suelo. Si los árboles ya se perdieron, hay que iniciar procesos de restauración, recuperación y rehabilitación, pero porque la reserva sea un peladero no quiere decir que tenga que dejar de ser reserva si la vocación sigue siendo esa. Áreas del sistema de parques nacionales sobre bosque, más o menos 9 millones de hectáreas de las 12 en total, tierras de comunidades negras, 3 millones, resguardos indígenas 26, reservas campesinas 1.3 y bosques sin ninguna protección 10 millones de hectáreas. Este marco de gestión es importante porque son muchos los actores con derechos, con responsabilidades en la gestión. Entonces, cuando hacemos los traslapes, vemos que hay dos decisiones fundamentales en materia de bosques. ¿Cuáles vamos a destinar a protección y cuáles son los que vamos a destinar a uso sostenible? Y cuando decimos uso sostenible no estamos hablando de aprovechamiento forestal exclusivamente o de tala rasa. Hay muchas opciones de uso sostenible. Cuando hablamos de protección, hicimos los distintos cruces donde encontramos traslapes de parques nacionales con territorios indígenas, con reservas de ley segunda, reservas sin traslape, territorios de etnia sin traslape y lo que mencionábamos de bosques sin protección. La gran decisión es ese portafolio nacional de áreas de conservación nacional, regional y local, es lo que tengo que cruzar con mis bosques naturales y decidir cuáles entran a protección y cuáles entran a uso sostenible. Pero siempre, así esté en protección o en uso sostenible, esos bosques van a ayudar a conservar la biodiversidad y van a preservar esos servicios ecosistémicos. Pero si estoy hablando de uso sostenible, aquí tiene que haber un link muy claro con las cadenas forestales productivas y con el Programa Nacional de Biocomercio. No podemos seguir pensando en programas marginales que al final, si no están subsidiados, no logran tener un impacto en las comunidades. Hay unos motores de pérdida de ese bosque, los han mencionado esta mañana en la presentación brasilera. En nuestro país el cambio de uso del suelo, la ganadería y la agricultura claramente. Para titulación de predios hay un incentivo perverso en la ley, es que usted tiene que demostrar que el 80% del predio está desarrollado y eso significa hacer tala rasa y meter 2 vacas. Eso está afectando claramente esos bosques. La agricultura, últimamente con grandes extensiones de cultivos, especies introducidas como la palma, la contaminación, el aprovechamiento ilegal es algo que está al orden del día. Cambio climático, incendios forestales también, el tema de consumo de leña para alimentos y demás. Entonces hay unos motores de pérdida de ese bosque. Recientemente hay otro motor de pérdida que son los registros de plantaciones comerciales en las sumatas. Hubo un artículo que quedó en la ley de plantaciones en el último momento que decía que las plantaciones menores a 10 hectáreas se podían registrar en las sumatas. Aparecieron humatas en el Amazonas, en el Caquetá, en el Chocó, registrando plantaciones inexistentes para amparar la movilización de madera de bosque natural. Este es el diagnóstico.
Pero tenemos otras áreas, como las mencionó Brigitte, que ya fueron transformadas. Estamos hablando de más o menos 35 millones de hectáreas, donde hay cultivos, pastos, bosque natural y otras que requieren empezar procesos de restauración. Y esa restauración puede entrar a protección. Si yo restauré un área de riesgo donde había algunos procesos de erosión y demás, esa área inmediatamente la tengo que destinar a protección, pero también hay áreas que restauro y las puedo dedicar a uso sostenible. Lo importante aquí es que a través de otros mecanismos como las compensaciones y demás, estemos haciendo una armonía de todos los instrumentos. La deforestación, Brigitte lo mencionó, 336.000 hectáreas, esto lo generó el IDEAN en el año 2010, acaba de sacar hace un mes el dato, esto está a escala 1.500.000, hace un mes acaban de entregar el estudio a escala 1.100.000, donde la deforestación más o menos quedan 276.000 hectáreas con la mejora en la información. Pero este es el dato promedio que está reportado. Hicimos unos cálculos de cuál es la deforestación más o menos promedio por corporación. ¿Esto por qué? Porque si vemos que estamos deforestando 336.000 hectáreas, el esfuerzo que hemos hecho en reforestar con fines comerciales, a la fecha llevamos 360.000 hectáreas, por ahí vía Nelson, siempre se me olvida esa cifra, 360.000 hectáreas reforestadas con fines comerciales. Y con fines protectores, en 10 años logramos 225.000. O sea, en un año con fin protector no cubrimos lo que se ha deforestado, en 10 años no cubrimos lo que se deforesta casi en un año. Entonces la tasa de reposición es bastante baja. Hicimos unos cálculos muy gruesos, estimaciones, simplemente si este índice de deforestación se mantiene por jurisdicción, y encontramos como, por ejemplo, en la jurisdicción de Corantioquia, este es el mapa que muestra cuánto le queda a Corantioquia de bosque natural, no otras coberturas, sino bosque natural, con una deforestación promedio de 11.55% en el periodo 2000-2007 y una tasa de reposición o de reforestación de 1.700 hectáreas en ese mismo periodo. Si se sigue a ese ritmo, más o menos en 55 años estaría perdiendo completamente la cobertura boscosa. Aquí faltan datos. ¿Qué datos faltan? Aquí no está contabilizada toda la reforestación que se hace por empresas privadas o por otros sectores, pero son cálculos muy gruesos que empiezan a ver un poco en cuánto tiempo, si seguimos a esta tasa, vamos a perder completamente esa cobertura de bosque natural. Otro cálculo general para el área de Urabá nos da más o menos unos 80 años. Si la tasa de deforestación se disminuye a la mitad, pues bueno, no serán 80, serán 120, pero son cifras que ya empiezan a llamar la atención. Entonces tenemos esos motores de pérdida, hemos identificado una problemática, unos conflictos y es necesario priorizar. Como mencionó Brigitte, no son los bosques por ellos mismos, no son los bosques y esa biodiversidad por ella misma, sino los servicios ecosistémicos que presta y su relación para la reducción de la pobreza y garantizar esa sostenibilidad ambiental y buscando el fin último que es el bienestar humano. Esto solo se logra a través de procesos de gobernanza. Tenemos que garantizar una buena administración y hacer un buen gobierno de esas coberturas. Conocimiento, innovación e información, lo hemos dicho muchas veces, no hay suficientes paquetes tecnológicos para hacer reforestación o restauración con especies nativas. ¿Cuántos ecosistemas forestales teníamos, Brigitte, más o menos? Como 30 y algo ecosistemas forestales, y de esos paquetes tecnológicos no hay para 2 o 3 de esos tipos de ecosistema. Entonces son procesos en los que tenemos que seguir avanzando. Fortalecimiento institucional, el Ministerio de Ambiente se está volviendo a crear, estamos en ese proceso, pero el tema forestal no ha tenido una institucionalidad fuerte. Ustedes escuchan Brasil, Brasil tiene un servicio forestal nacional. Todos los países que se han desarrollado en el tema o que tienen responsabilidad en el tema tienen una institución fuerte dedicada solamente a velar por ese recurso. ¿Cuál sería nuestra responsabilidad con 60 millones de hectáreas? Es algo que está en discusión en este momento. Gestión del riesgo de cada uno de estos motores. Hasta ahora solamente hemos trabajado el tema de incendios, cambio climático es otro de los motores fuertes, y el tema de aprovechamiento ilegal. El aprovechamiento ilegal del bosque supera la capacidad de las autoridades ambientales. Aquí hay otros temas asociados con grandes mafias o con grandes procesos que van mucho más allá de la simple tala del árbol y que hay que abordar algo parecido a lo que se está haciendo con el tema de minería ilegal en el Estado en todo su conjunto.
El tema de instrumentos económicos, no hay incentivos económicos para el tema de la reforestación protectora. Hay un CIF protector que se creó con una ley, con un decreto, pero Hacienda nunca lo fondeó. El que está fondeado es el CIF de comercialización o el fin de madera comercial. Entonces, instrumentos económicos en desarrollo, ahí van, pago por servicios ambientales, viene el tema de red, viene el tema de MDL, pero realmente que haya fuentes de recursos para hacer gestión y para privilegiar a los que hacen esa restauración, esa protección, no son muy claros. El tema de monitoreo, el IDEAN ha avanzado fuertemente, sobre todo en los últimos 2 años en materia de monitoreo. Ya nos están entregando un mapa de bosque, no bosque a escala 1/100.000, que es un esfuerzo bien importante, y por plan de desarrollo se plantea que esto debe hacerse cada año, no cada 10 años, ni tan espaciadamente como lo veníamos haciendo. Y el tema de compensaciones entra con mucha fuerza. Hicimos un árbol de problemas para el marco de la política, no voy a entrar en eso, pero los problemas son todos y claramente lo que tendremos que hacer es priorizar para saber dónde podemos hacer acciones que muevan todo el sistema. Cuando hablamos de protección, aquí claramente, que era la pregunta de áreas protegidas, entramos con esa decisión, si lo que yo voy a proteger tiene que ser bajo el marco, por ahora del decreto 2372, pero esa gran ley del SINAP que estamos trabajando para que esos bosques que yo decida proteger sean al final un determinante ambiental para el POT y sean efectivamente manejadas y administradas. No son áreas protegidas de papel, sino manejadas. Y la restauración tiene que hacerse, no quiere decir que porque yo proteja el área, allí no haya que hacer restauración, conectividad u otros aspectos. Cuando hablo de uso sostenible, este es el cambio más importante de paradigma. Depende de qué servicio ecosistémico usted quiera recibir de ese bosque o quiera privilegiar, pero pueden haber varios al mismo tiempo. Puede haber bienes no maderables, el link con el programa de biocomercio, los maderables, que es el más común, con ordenación de bosque, planes de manejo, permisos de aprovechamiento y salvoconducto en línea, o la regulación hídrica, con el link con política hídrica, política de PONCAS, humedales y demás, o servicios de regulación de carbono, que son los que se han puesto de moda hoy en día y son muy importantes, pero no son los únicos y no es la única posibilidad. Claramente, cuando haga uso sostenible, habrá áreas de valor de conservación que no voy a utilizar y que debo mantener, como vimos hoy el caso de las rondas y demás. Esto también implica restauración, recuperación y rehabilitación. Cuando hablamos de restauración, mencionamos que esas 35 millones de hectáreas que ya han sido transformadas requieren un proceso adicional. Y para ello venimos trabajando en el Plan Nacional de Restauración, Recuperación y Rehabilitación de Ecosistemas, donde lo que buscamos es una aproximación desde la restauración ecológica, que lo que busca simplemente es volver o recuperar algunas de las funciones, estructura, composición y función del ecosistema, pero también podemos llegar simplemente a la recuperación, solo un servicio. ¿Hasta dónde quiero llegar? Dependerá de los recursos y dependerá de las acciones que debamos emprender en cada sitio. Las compensaciones por pérdida de biodiversidad pueden ser una fuente preliminar. Este mapa muestra cuáles son las áreas prioritarias a nivel nacional para restaurar. Y aquí es muy importante porque no es solamente reforestar 3 hectáreas por allí, 2 por allá, sino hacer que esa restauración, esa reforestación protectora sea efectiva y efectiva en los sitios que se han priorizado. Cuando hablamos de compensaciones, normalmente cuando se da un permiso de aprovechamiento forestal o se da una licencia, las compensaciones que se han pedido son de tipo forestal, pero normalmente de reforestación convencional. La idea es cambiar ese esquema y que la compensación empiece a ser por ecosistemas equivalentes. Si usted afectó bosque seco, tiene que reponer con bosque seco. Si usted afectó bosque altoandino, tiene que reponer por bosque altoandino. No como está pasando, que no importa qué tipo de ecosistema boscoso afecte y repone con pinos o eucaliptos y a veces registrado como plantación comercial. ¿Cuáles son las metas del plan de desarrollo y a qué le estamos apuntando en esta materia? 1, tener una política forestal, que es más o menos lo que les estamos presentando. 2, incorporar 3 millones de nuevas hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de los cuales 1 millón de hectáreas será de parques nacionales y el resto de los sistemas regionales y locales. Nuevas hectáreas restauradas, la meta es restaurar 70.000 hectáreas y 20.000 que sean reforestadas con fines protectores, terminar de ordenar esas reservas de ley segunda, que en donde no se había hecho una aproximación a la zonificación, y
reducir la deforestación en estos 4 años en 200.000 hectáreas. A eso le estamos apuntando. Esto requiere corresponsabilidad. Esto no es solamente un tema de las autoridades ambientales. Cada uno de nosotros es responsable de la madera que consume, exigir que provenga de bosques ordenados o que venga de fuentes legales. Y para estos hay algo que se llama el Pacto Intersectorial por la Madera Legal y el tema de compra de madera responsable. Exigir que la madera que estamos utilizando provenga de fuentes legales. Somos corresponsables. Estamos muy preocupados por la deforestación de la Amazonía, que es importante, pero no estamos muy preocupados por lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestras cercanías, y todos los bosques tienen y prestan servicios ecosistémicos que hay que prevalecer. Muchas gracias. Esa es la presentación desde el Ministerio.